Espíritu Santo. Dale unción al Padre Carlos, es la primera enseñanza, dale unción a todos, para que la recibamos, nos llenemos del Espíritu Santo, que nos llene de dones y de carisma a trabajar para nuestra comunidad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que a mí me parece bien importante, nosotros estamos celebrando hoy Pentecostés, es que tenemos que entender que este camino que hemos hecho en la Pascua, hemos sido acompañados de manera muy especial por la Santísima Virgen María. María, ¿qué es lo que sucede en el Calvario cuando Jesús le dice a María, he ahí a tu hijo? La gente siempre ha visto a la Virgen María con cierta ingenuidad, como que María, el Señor le recargó de cosas y como que ella no se da cuenta, y no es así. La Santísima Virgen María estaba perfectamente unida al corazón de Jesús, y eso significa que ella entendía perfectamente los designios y los deseos de Jesús. ¿Y qué pasó aquel día en la cruz cuando María recibe a Juan como hijo? Pues precisamente ella recibe a toda la humanidad, a esta humanidad pecadora, a esta humanidad que crucificó al Hijo de Dios, esta humanidad que lo torturó y lo asesinó en la cruz. María estaba consciente que aquel día estaba recibiendo a todos los pecadores. Y María entonces entra en acción con los apóstoles que han quedado aterrorizados, por no decir otra palabra fea, han quedado aterrorizados ante la maldad del ser humano. Y María asume la misión de educarlos en oración para que ellos reciban el poder del Espíritu Santo. Entonces en este momento yo te pido que pongas las manos en el corazón y le vamos a pedir que la Santísima Virgen María, la que nos recibió a todos los pecadores como hijos, ella en este momento interceda por todos nosotros para que seamos capaces de recibir en este momento el don del Espíritu Santo. Que nosotros tengamos la mente, la cuenta mía también, nuestra inteligencia, nuestra conciencia, abiertos a ese poder de Dios. Santísima Virgen María, esposa del Espíritu Santo, en esta mañana queremos entregarte este momento porque confiamos perfectamente en que tú eres la maestra de la oración. Tú, como esposa del Espíritu Santo, nos hables a nosotros los conocimientos para poder entrar en el mundo de Dios. Santísima Virgen María, tú fuiste totalmente de Dios. Santísima Virgen María, tú siempre fuiste fiel a Dios. Te pedimos que en este momento tu intercesión nos ayude a llenarnos del Espíritu Santo. Así como Isabel, cuando escuchó tu saludo, quedó llena del Espíritu Santo, hoy, por tu intercesión, María, esta iglesia, estos samaritanos, este pueblo de Dios, quede lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hoy nosotros tenemos que tener claros tres elementos que son importantes dentro de la doctrina y de la enseñanza del Espíritu Santo. Porque, ¿qué pasa? Usted, cuando celebró la resurrección, usted celebró que Jesús venció la muerte, el pecado.
la maldad, el odio. Jesús en la cruz nunca dejó que el pecado lo venciera. Él jamás dejó de amar. Jesús amó hasta la última gota de su sangre. Jesús amó hasta el último latido de su corazón. Y Jesús, que amó hasta el extremo, quedó totalmente en las manos del Padre Eterno. Y cuando resucita, cuando Jesucristo resucita, pues nos muestra el poder de la vida, el poder del amor, el poder del bien, que nosotros a veces no lo entendemos. Nosotros le tenemos mucho miedo al poder del mal. Y Jesús está 40 días con sus apóstoles, enseñándoles y tratando de hacerles entender que esa fuerza de Dios se sobrepone a todas las fuerzas del mal y a todas las fuerzas de la oscuridad. Entonces tú y yo estamos invitados a que vivir esta resurrección del Señor y a tener siempre presente que el poder de Dios se sobrepone al poder de la muerte. Más aún, nosotros celebramos el domingo pasado, ¿qué celebramos? ¿Ah? ¿Cómo? La ascensión. ¿Qué significa eso? ¿Que Jesús se fue a los cielos? Más o menos. Significa que la fragilidad de nuestra carne, la fragilidad de nuestra humanidad, esta carne que es pecadora, pues Dios se la llevó al cielo. En lo más alto del cielo, a la diestra del Padre Eterno, está nuestra humanidad redimida por el poder de Jesucristo. Y eso significa que nuestro destino no es la muerte, que nuestro destino no es llegar a un cementerio o que quedemos aquí en ceniza, sino que cada uno de nosotros está destinado a vivir la plenitud del amor de Dios en la eternidad. Pero ¿qué le dijeron a los apóstoles que se quedaron mirando al cielo? ¿Qué hacen ahí ustedes? Y por eso Dios envía al Espíritu Santo. Porque así como nuestra humanidad quedó en lo más alto del cielo, la divinidad, la misión del amor de Dios, el poder liberador de Dios, el amor absoluto de Dios que rompe las cadenas del mal y del pecado, han quedado aquí en la tierra, y por el poder del Espíritu Santo esto se manifiesta. Es decir, que tú y yo tenemos la misión de construir aquí en la tierra ese cielo al cual nosotros estamos invitados a vivir. ¿Amén? Ok, ahora sí quiero entrar en materia. ¿Por qué? Porque para construir ese cielo aquí en la tierra necesitamos los carismas, los dones y los frutos del Espíritu Santo. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Porque si tienen nombres distintos es porque tienen acciones o funciones diferentes. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con la parte más fácil. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, alegría, mansedumbre, justicia, verdad, magnanimidad, temor de... Bueno, ese es otro, eso es un don. Entonces, precisamente cuando tú vives en una relación de fe, de oración, de intimidad con Dios, esto no queda estéril, esto da frutos. Entonces, los frutos del Espíritu Santo nacen de nuestra intimidad con el Señor. Y la gente entiende que nosotros vivimos una relación de fe profunda porque se dan frutos. Y esos frutos son precisamente la paciencia, el respeto, la justicia, la verdad, etc.
¿Ok? Entonces, yo quisiera que hoy nosotros entendamos que los frutos del Espíritu Santo sencillamente son lo que el Espíritu produce en cada uno de nosotros. Cuando, por ejemplo, cuánta gente ante una muerte se ve totalmente destruida y sin embargo un hombre de fe ante una muerte siempre tiene esperanza. ¿Cuántas veces las personas cuando se les anuncia que han perdido el trabajo se echan a la desesperación y a la tristeza y el hombre de fe se pone en oración y confía profundamente en Dios? Todo eso son frutos del Espíritu Santo. Entonces, vamos, para no olvidarnos, yo les voy a dar una cita que está en Gálatas y nos dice cuáles son los frutos del Espíritu Santo para que nunca se nos olvide. Gálatas 22 el atril y 23, creo que son suficientes. Dice así: por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Contra eso no hay ley que valga. Los que son de Cristo han crucificado el instinto con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu. No seamos vanidosos, ni provocadores, ni envidiosos. Palabra de Dios. Entonces, sencillamente eso. Cada uno de nosotros guarde en su corazón que cuando tú vienes a misa, cuando tú vas a tu catequesis, cuando tú lees la Biblia, cuando tú rezas por los demás, cuando tú visitas a los enfermos, cuando tú haces tu vida cristiana, cuando desarrollas las obras de misericordia, el Señor produce estos frutos en tu vida. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué son los frutos. ¿Qué son los frutos? Lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora vamos con los dones. ¿Cuáles son los dones? Ciencia. Sabiduría. ¿Cuál es el otro? Ciencia. ¿Cuál es el otro? Inteligencia. ¿Cuál es el otro? Consejo. ¿Cuál es el otro? Piedad. ¿Cuál es el otro? Temor de Dios. ¿Y cuál es el otro? Me falta uno. Fortaleza. ¿Verdad que fortaleza? Muy bien. Entonces, pero los dones, ¿qué significa? Resulta que tú eres una persona que no estás hecha. Tú no estás, o sea, así como cuando tú naciste, te enseñaron a hablar, te enseñaron a caminar, te educaron, te llevaron al colegio, te han venido enseñando. Así cuando tú llegas a un trabajo, comienza tu entrenamiento. Así como cuando tú vas por la vida, tú comienzas a desarrollarte en una habilidad, en la música o en el deporte. Tú necesitas pues constantemente ese tiempo para formarte, para hacerte. Los incorporaron somos cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Tú, querido hermano, vives en el cuerpo de Jesucristo. Tú eres parte de la existencia y del ser de Jesús. Es decir, que tu vida no es para que tú invites a Cristo, no, hermanita, no, hermanito. Usted no estaba aquí para invitar a nadie. Usted no es imitador de ningún Cristo. Usted es continuador
de la vida de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice San Pablo de eso? No vivo yo, no vivo yo, no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Entonces, gloria al Señor, porque tú y yo somos continuadores de la vida de Jesucristo. Tú y yo estamos invitados a continuar la obra misericordiosa de Jesús en medio de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que hace posible que mi vida sea una continuación de Jesús. El Espíritu Santo es el que hace posible que mi existencia humana todos los días sea un reflejo del amor de Dios. El Espíritu Santo es el que hace que mi existencia tenga una misión que ayude a mis hermanos a ser transformados y a vivir en la paz y en la paz. Por eso hay que entender los dones del Espíritu Santo. Entonces, vamos a comenzar con el don de sabiduría. ¿Qué significa el don de sabiduría? Pues se trata de entender y saborear las cosas con los ojos de Dios y amar la realidad como Dios lo ama. Aquí yo me voy a referir a nuestra Santísima, a la Santa Madre Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta un día estaba siendo entrevistada y el periodista pues estaba asqueado porque ella estaba aseando a un moribundo y el periodista le dice a la Madre Teresa de Calcuta: yo ni por $1.000.000 haría lo que tú estás haciendo. Y Teresa de Calcuta le contestó de tal manera que ese hombre tuvo que haber entendido en la vida las cosas. Teresa de Calcuta le dijo exactamente esto: yo tampoco lo haría, yo lo hago porque es Cristo. Este enfermo es Cristo. Entonces, yo quisiera que tú entendieras que cuando Dios te mira, no te está mirando a ti, no está mirando al pecador, no está mirando al hijo imperfecto, no está mirando al hombre que comete errores. No, Dios está, para ver que Dios te mira, está mirando el rostro de Jesús. Para que tú entiendas que el don de sabiduría es comenzar a ver las cosas con los ojos de Dios, es gustar las cosas como Dios realmente las ha hecho. Entonces, sabiduría es entender, comprender y actuar según el corazón de Dios. Que así sea. El don de inteligencia es un don que nos permite comprender los misterios de la fe. Y yo quisiera que nosotros, voy a entrar en un punto polémico que siempre aparece, porque nosotros muchas veces nos encontramos entre ciencia y religión. Tanto es así, que muchas veces nosotros decimos, es que somos humanos, es que somos de carne y hueso, o sea, como que nosotros no tenemos capacidad de entrar en el mundo de Dios, como que si nosotros no tuviéramos capacidad de entrar. Precisamente el don de inteligencia te hace comprender que tu vida, que los misterios de Dios han sido puestos para que tú alcances la plenitud de tu libertad y que tú comprendas el misterio de un Dios que se enamoró. Dios se enamoró de esta humanidad y por eso le dio a su Hijo y por eso le dio su Espíritu, para que esta humanidad pueda alcanzar la plenitud de su felicidad, la plenitud de su realización. Inteligencia es comprender que aunque parezca ilógico que el amor de que Dios ame a los pecadores, que Dios perdone a los asesinos, que Dios
Siempre tiene la oportunidad para que sus hijos se arrepientan y cambien de vida. Ese es el don de inteligencia. Comprender que Dios siempre tiene misericordia para todos los hombres. Comprender que tú y yo estamos invitados a entender el misterio de Dios en nuestra vida. El don de fortaleza. ¿Ustedes saben qué es el don de fortaleza? A ver, ¿cuál es el don de fortaleza? Es sobreponerse a todas las adversidades y confiar totalmente en Dios. Es sobreponerse a todas las adversidades y confiar plenamente en Dios. ¿Quiénes tuvieron don de fortaleza? Los que no perdieron la fe durante el COVID. ¿Quiénes tuvieron don de fortaleza? Pues todos los enfermos que viéndose en lo más grave de su enfermedad jamás dudaron de la cercanía y del poder sanador de Dios. Que es el don de fortaleza, es estar aquí un domingo en un retiro buscando la gracia de Dios. Eso es fortaleza. Entonces, la fortaleza nos ayuda a superar todas las pruebas de nuestra vida. El don de ciencia tiene que ver precisamente con las situaciones de este mundo que nosotros nos toca enfrentar y discernir según la ley de Dios. Por ejemplo, en Colombia se aprobó la ley del aborto, ¿sí? Los cristianos de Colombia tienen que lograr saber distinguir que aunque la ley apruebe el aborto, eso no está permitido por Dios. Eso no es voluntad de Dios. Entonces, el don de ciencia me hace distinguir que aunque el mundo plantee como normal robar, matar, asesinar, difamar, mientras que el mundo plantee todas sus normas en contra de lo que me enseña Dios, el don de ciencia me lleva por la recta doctrina, por el recto conocimiento de Dios, por la recta conciencia que siempre me revela la voluntad divina. ¿Amén? Amén. Ok, seguimos con el don del temor de Dios. Ese es el don más simpático que uno puede tener, porque no es miedo. El don del temor de Dios no trata de miedo. El don del temor de Dios significa que yo siento tal amor por Dios, tal amor, tal sentimiento de cercanía por Dios, que jamás me permito ofenderlo. Y si me ofendo, me produce el más terrible o la más dolorosa arrepentimiento que puedo sentir. Entonces el temor de Dios no tiene nada que ver con el miedo, es la delicadeza de nunca ofender a Dios. El don de piedad nos capacita para presentarnos a Dios con los sentimientos de un hijo y reconocer a los demás como hermanos. El don de piedad me enseña que yo estoy invitado por Dios a vivir en la fe, por la fe y en la fe. Es decir, mi vida no puede estar edificada fuera de lo que Dios me enseña. Entonces, el don de consejo precisamente es saber llevar, orientar, dar indicaciones a nuestros hermanos que en algún momento se encuentran desorientados o que necesitan recibir una especie de iluminación en ese caminar de su vida. Entonces, recordemos que son 7 dones. ¿Y estos 7 dones para qué son? Para servir. Para santificarnos. La diferencia entre los dones y los frutos es precisamente que los dones nos ayudan a encontrar la santidad, a vivir y a reproducir nuestra vida como la de Jesucristo.
Los 7 dones del Espíritu Santo nos invitan a cada uno de nosotros a que nuestra vida se convierta en una vida de santidad, una vida de Dios, para Dios y con Dios. Entonces estamos viendo la diferencia. Los frutos es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Los dones son gracias, regalos de Dios para que usted y yo podamos santificarnos, nosotros podamos ser verdaderamente de Dios, nosotros podamos vivir plenamente nuestra vocación de hijo de Dios, que nosotros podamos hacer que nuestra vida sea una continuación de la vida de Jesús. ¿Amén? Perfecto. Y ahora sí, los carismas. ¿Qué es un carisma? El carisma viene de una palabra griega que se llama charis. Charis significa gracia. Entonces, el carisma es una gracia de Dios. ¿Para qué? Para edificar a la comunidad, para hacer crecer a la comunidad, para que la comunidad pueda vivir plenamente la evangelización, para que la comunidad pueda mostrar el poder de Cristo y del Evangelio. El carisma significa que usted y yo, los que hemos recibido un carisma, es para construir y hacer que la comunidad viva profundamente el misterio de Jesús. Entonces, aquí yo quisiera dar un testimonio muy particular. ¿Cuál es? Cuando a mí me invitan a servir nuevamente dentro de la comunidad carismática católica, los samaritanos, siempre me preguntan: Padre, ¿qué es lo que usted busca en la comunidad carismática católica los samaritanos? Y yo siempre digo lo siguiente: los samaritanos nacieron en la ciudad de Caracas para convertirse en un signo de la gracia de Dios que es capaz de transformar la vida de los hombres. Es decir, para mí los samaritanos son un regalo de Dios para la diócesis de Caracas. Y este regalo tiene que seguir creciendo, madurando, dando frutos del Espíritu Santo, santificándose, pero exigiendo un servicio. Y lo hacemos en la sanación, en la liberación, en las enseñanzas, en los retiros, en las atenciones, en las obras de misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos un carisma que nos permite servir a la iglesia. Entonces, ¿qué buscamos en la comunidad carismática católica de los samaritanos? Nada más una sola palabra que no puede faltar nunca en la vida de nosotros los samaritanos: fidelidad a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que ser fieles a lo que el Señor nos da. Entonces somos un don extraordinario de Dios que debe acompañar la evangelización. Significamos con nuestras acciones, con nuestras obras de misericordia, con nuestros retiros, nosotros nos convertimos en signo de la gracia de Dios en medio del pueblo. Estamos hechos para hacer el bien, no para hacer el mal. Nosotros no podemos quitarle la fe a nadie. Nosotros estamos llamados a presentar la fe de nuestros hermanos. Nosotros tenemos que ser signos de salvación para nuestros hermanos. Entonces, fíjense, el carisma es para evangelizar. El carisma es para que el pueblo de Dios conozca la gracia. El carisma es para que la comunidad crezca en el amor. El carisma es para hacer crecer la fe.
pero sobre todo el carisma es para mostrar la acción salvífica de Dios. Dígame, padre. Entonces, Te lo traigo, sí. Mireya. a vivir esto, a que usted y yo seamos capaces de que nuestra vida sea una colaboración a la iglesia para que el don de la salvación de Dios sea una realidad en todos nosotros. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar un aplauso al Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor. Fíjense que nosotros en la Sagrada Escritura conseguimos distintos carismas. Y uno de los carismas que siempre ha traído polémica es el carisma de lenguas o el carisma del don de lenguas. Que San Pablo lo define muy sencillo y muy hermoso en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 27. Dice así: de ese modo el Espíritu socorre nuestra debilidad, aunque no sabemos pedir como es debido. El Espíritu mismo intercede con nuestros gemidos inarticulados. Y el que sondea los corazones sabe lo que pretende el Espíritu cuando suplica con los consagrados de acuerdo con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir San Pablo? El don de lengua sencillamente viene por la pobreza de nuestro lenguaje. Yo quisiera, una de las cosas que usted y yo tenemos que entender en nuestra oración es que cada vez que decimos algo de Dios, lo empobrecemos. Digo, Dios es maravilloso, Dios es más que maravilloso. Dios es extraordinario, Dios es más que extraordinario. Dios es grande, Dios es mucho más que grande. O sea, cada vez que yo hablo de Dios, mis palabras no lo describen, lo reducen. Y es una de las cosas que nos cuesta entender. Por eso es que la oración no puede limitarse únicamente al rezo o a las canciones. Necesitamos alabar, bendecir, de alguna manera descubrir siempre la mano de Dios todos los días de nuestra vida. Y cuando nosotros ya como quien dice, se nos acaben las palabras, entonces llega lo que se llama este don de lenguas, que es sencillamente un canto, es una oración que sale del interior, que solamente quiere reflejar la grandeza y la gracia de Dios. Eso es el don de lengua, es la glosolalia. El que habla de lenguas emite sonidos que no se entienden. Eso es espíritu que ora, no su mente, al impulso de lo que el Espíritu está hablando directamente con Dios, diciendo cosas misteriosas, bendiciendo a Dios y dándole gracias. Es frecuentemente que se dé como un canto, como una melodía improvisada por cada uno. Entonces, es cuando nosotros estamos, y vamos a hacer, yo los invito en este momento a que cada uno le diga al Señor: Señor, yo te amo. Señor, te bendigo, te adoro, te glorifico. Eres grande y poderoso. Tu amor sobrepasa la historia, Señor. Tú te glorías en los pequeños, en los niños. Tú estás en la sonrisa de los más pequeños, Señor. Tú estás en las lágrimas de las madres, Señor. Tú estás en el corazón de los que sufren, Señor. Tú estás en la esperanza del que está cautivo. Señor, tú estás vivo en todos los agravios del mundo. Señor, tú te manifiestas con poder y con amor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres eterno, tú eres maravilloso. A ti, Señor, la alabanza, el poder, la gloria, la majestad. Que todo lo que esté en el cielo y en la tierra se doble ante tu majestad. Porque tú eres eterno, maravilloso. Tú eres mi Padre, mi papá, que me ama, que me cuida, que me protege. Yo te adoro, yo te bendigo. Y llegas el momento en que te quedas sin palabras. Y te quedas sencillamente como dice el Señor. Y dejar que ese don de lenguas pueda llegar hasta ti. Y va a continuar esa oración, que tú no puedes continuar porque las palabras no te alcanzan. Entonces, el don de
precisamente es un don que nos permite vivir en oración. Y la oración, ¿qué hace? Hermano, la oración edifica la comunidad. Si tú vives en oración, la comunidad vive y está sostenida por esa oración que hacemos. Entonces, el don de lenguas pretende que tú y yo vivamos continuamente en oración, en adoración, en entrega, para que nuestra comunidad crezca y viva profundamente ese misterio. El don de lenguas también, como se manifestó en Pentecostés, que los apóstoles hablaban lenguas que no conocían, y había griegos, pardos, medos, elamitas, gente de Cirene, de Panfilia, etc. Había gente de todas partes y todo el mundo entendía lo que los apóstoles decían. Eso es la xenoglosia, que significa que el Espíritu Santo suscita en la persona, en el misionero, en el evangelizador, la capacidad de hablar una lengua que no conoce. Y eso se llama xenoglosia. Y eso significa que los apóstoles, en ese momento, por el poder del Espíritu Santo, tuvieron el don de hablar con gente que tenían una lengua que ellos desconocían, pero ellos podían hablar. Y esto le sucedió a varios santos, entre ellos a San Antonio de Padua. Pero lo cierto es que San Agustín de Hipona, nuestro queridísimo santo, él nos dice que en aquel momento este don era necesario porque la iglesia no conocía las lenguas, pero que la iglesia de hoy conoce todas las lenguas del mundo, que por tanto este don no es tan necesario y por tanto hoy casi no aparece, pero es un don del Espíritu Santo. Con el don de lenguas, cuando todos comenzamos a orar y comienza a formarse una melodía que va acompañada por todos los que van orando en lengua, se llama canto de júbilo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, algunos de ustedes han estado en una alabanza que terminan todos con canto de lengua y en ese canto se oye pues una melodía muy sabrosa. ¿No han tenido esa experiencia? Bueno, aquí hay una persona que sí, eso es una cosa muy hermosa, yo lo viví muchísimas veces en la renovación carismática. Cuando cantamos en lengua, llega algo que dice, eso se llama el canto de júbilo, que es precisamente cuando la alabanza de todos nosotros se une en un canto que no tiene palabras, sino que son gemidos inefables y se convierte en una melodía hermosísima que llega al cielo. Está otro carisma, el de profecía. El carisma de profecía es inspirado en el nombre de Dios, movido por el Espíritu, habla a la asamblea para edificar, exhortar y animar. La profecía sirve para construir la iglesia, para revelar el misterio del designio salvífico de Dios, manifiesta la voluntad en las circunstancias presentes. Es decir, el que tiene don de profecía sabe decirle a la iglesia que camine en el bastón del Señor, en el callado del Señor. Voy a recordar un momento este testimonio que vivimos en una misa. Había pasado una situación muy grave en la comunidad y todo el mundo estaba muy triste. Eso le pasó en Terrazas del Lago. Todo el mundo estaba desolado, la gente fue a misa con lágrimas en los ojos, con muchísimo dolor. Un niño se había tirado de un edificio, un bebé, no me acuerdo si era 5 años, 4 años, y todo el mundo estaba desolado. Y yo recuerdo que una de nuestras hermanas comenzó a orar y en eso comenzó a decir: para Dios nada es imposible. Dios tiene siempre una respuesta. Y en aquel momento la comunidad de lágrimas comenzó a sentir el poder de Dios
que nos estaba acompañando, que nos estaba liberando, y que esa noticia trágica, sencillamente Dios la había asumido y ese bebé había sido salvado en la misericordia del Señor. Existe también el carisma de sabiduría, y el carisma de sabiduría es poder decir de forma sencilla las grandes verdades de Dios. Fíjense, yo siempre recuerdo aquí uno de los hermanos predicando, dijo una palabra que a mí me quedó para toda la vida: al cielo no se va a obligar, nadie va a empujones al cielo, o sea, al cielo va el que quiere ir. Y a mí eso me pareció un don, un carisma de sabiduría, enseñar de forma sencilla verdades profundas. Para que tú quieras ir al cielo, necesariamente necesitas querer ir al cielo. Para que tú quieras para que vivas el misterio de la gracia de Cristo, tienes que vivirlo con tu libertad y aceptarlo de ti mismo. Y yo quisiera también hablar del don, o mejor dicho, del carisma de discernir espíritu. Nosotros estamos invitados a que también el Espíritu Santo suscite en nuestra comunidad hombres y mujeres que sepan distinguir entre el bien y el mal. Es decir, el Señor tiene que suscitar carismas que nos permitan no solamente la alabanza, no solamente la enseñanza, no solamente la exhortación en los momentos difíciles. Necesitamos carismas que nos enseñen a distinguir el bien del mal. Cada uno necesita entrar en esta dimensión del crecimiento para vivir realmente esta invitación que nos hace el Señor a encontrar los caminos de la fe. El carisma de la fe, bueno, fíjense que hace falta un carisma de la fe, nos hace falta gente sólida, firme. Ustedes saben lo que significa amén. Pero amén viene de una palabra hebrea que significa sólido, firme, que se sostiene, que no se derrumba. Entonces, cuando tú dices amén, por eso es que es tan importante el amén en la misa. Por Cristo, con Él, en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Porque eso tiene que sostener nuestra vida. Amén. Perfecto. Y ya nos queda un carisma que también suscita y que también sucede en la comunidad, que es el descanso en el espíritu. Hay personas que reciben, cuando están orando por ellas, se desvanecen y quedan pues en un estado así de total relajación. Ese es el don del descanso en el espíritu. Es un don que está ligado al don de sanación, y las personas que necesitan recibir sanación, entonces el Señor les da un descanso y esto va liberando y rompiendo cadenas y situaciones de mal que están presentes en la persona. ¿Ya? A ver, ahora creo que sí. Bien, y por último, el carisma. ¿Cuál es el carisma más importante? El amor. ¿Ah? ¿Están seguros? ¿Cuál es el carisma más importante? ¿Cuál es el
el carisma más importante? Todo pasará, ¿no? Las lenguas se quedarán. ¿Qué es lo que quedará? El amor, la El amor. ¿Cuál es el carisma más importante? ¿Cuál es el carisma más importante? Ajá, yo vuelvo a repetir, ¿cuál es el carisma más importante? Querido hermano, si nosotros nos amamos, todos van a identificar a Cristo. Vamos, no podemos conmigo. Por último, quisiera decir que todos los carismas acompañan la palabra de Dios. Un carisma es para acompañar el ministerio del anuncio del Evangelio. O sea, los carismas son para que la palabra de Dios llegue a todos los hombres, para que la palabra de Dios llegue a lo profundo de todos los seres humanos, para que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Entonces los carismas no son para el uso personal, son para que la evangelización, para que la comunidad crezca en el amor a Dios. Y por último, nosotros podemos distinguir a cualquier persona que dice que tiene un carisma que nos esté engañando, porque sencillamente ese carisma trae dificultades, porque ese carisma trae problemas a la comunidad, porque ese carisma termina destruyendo la unidad de la comunidad. Entonces los carismas siempre son para hacer crecer a la comunidad. Tú tienes y estás invitado a que tengas tus carismas, los pongas al servicio de la comunidad. Esto es para que la comunidad crezca. Y si en algún momento la